Cuando se trata de trabajar con cantidades vectoriales, es necesario saber las relaciones que permiten calcular el módulo, las componentes y el ángulo que da la dirección en que actúa dicha cantidad vectorial. Entre los casos en los que esto es necesario, tenemos el lanzamiento inclinado y descomposición de fuerzas para poder sumarlas. Veamos cuáles son y cómo aplicarlas. Esta lección trata sobre la manera de calcular el módulo, las componentes y el ángulo que da la dirección de un vector. Las definiciones fundamentales de vector y cada uno de sus elementos puedes encontrarlo en la sección de matemática de segundo año. Matemáticamente, un vector resulta de la suma de sus componentes, horizontal y vertical. Él con sus componentes forman un triángulo rectángulo, y los triángulos rectángulos disponen para ellos de teoremas, relaciones y propiedades con las que de forma sencilla podamos calcular su módulo y componentes. El teorema de Pitágoras aplica exclusivamente a los triángulos rectángulos, y básicamente dice así: el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si el vector que nos interesa es velocidad, las componentes son velocidad en x y velocidad en y la ecuación quedaría: el cuadrado de la velocidad es igual a la suma de los cuadrados de la velocidad en x y la velocidad en y respectivamente. Si despejamos la velocidad, nos queda velocidad igual a la raíz cuadrada de velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. De la misma manera, podemos hacer si se trata de una fuerza, y nos quedaría fuerza igual a raíz cuadrada de fuerza en x al cuadrado más fuerza en y al cuadrado. Ahora bien, si lo que deseamos es hallar las componentes de un vector, contamos con dos relaciones trigonométricas que nos permiten obtenerlo: seno y coseno. El seno de un ángulo se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. En el caso de la velocidad en un lanzamiento inclinado, se tiene la velocidad inicial y el ángulo que forma con la horizontal, de modo que el triángulo quedaría así, donde el cateto opuesto al ángulo es V sub y y el cateto adyacente es V sub x. Seno de alfa es igual a velocidad en y sobre velocidad inicial. Despejando la velocidad en y, nos queda V sub y igual a velocidad inicial por seno de alfa. Coseno de alfa es igual a velocidad en x sobre velocidad inicial. Despejando velocidad en x, nos queda V sub x igual a velocidad inicial por el coseno de alfa. Cuando se trata de descomposición de fuerzas, hay que tener mucho cuidado, porque el ángulo no siempre tiene como lado la componente en x. Así que es incorrecto asumir que siempre la componente en x va con coseno y la componente en y va con seno. Esto es un error frecuente del que debes cuidarte. Por ejemplo, en este diagrama, el peso y sus componentes están organizados como ves. El seno de 30 es cateto opuesto, P sub x, entre hipotenusa, peso. Al despejar el peso x, nos queda P sub x igual a peso por seno de 30. Observa que esta es la componente en x y está relacionada con el seno. De esta manera, te hacemos notar que no siempre la componente en x estará relacionada con el coseno y la componente en y con el seno. La sugerencia es que aprendas las relaciones trigonométricas y las manejes con destreza para que puedas aplicarlas en cualquier caso sin temor a equivocarte.